Una vez me preguntaron cuál es la diferencia entre el cine y la literatura. Los hoteles. Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Esperanza Buenrostro y mis cómplices literarias, Fabi, Cristi, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto a Guillermo Arriaga, que es la tercera vez que nos honra con un evento así como más íntimo. Esa es la palabra. Gracias. Guillermo, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues El hombre es una novela monumental de 679 páginas que consagra una vez más, diría yo, a Arriaga como el gran contador de historias, como el gran narrador que es, y mostrando, en mi opinión, muestra un gran compromiso con sus lectores, este involucramiento, corregir y hacer un manuscrito lo más pulido posible y que se logra con bastante éxito. Me parece a mí que tiene que ver con él, pero también con el respeto que nos tiene como lectores. La novela está ambientada principalmente en el siglo XIX, en la frontera entre México y Estados Unidos, y nos presenta, a través de la figura de Henry Lloyd, que es un personaje ficticio, el nacimiento del capitalismo moderno y las profundas raíces de la desigualdad social. Arriaga ofrece una mirada crítica sobre cómo los imperios económicos se edificaron sobre esclavitud, genocidio indígena y la conquista violenta del territorio. A lo largo de su vida, Henry construye un vasto imperio basado en el trabajo esclavo y la expansión territorial. Bueno, a grandes modos, porque ya tampoco quiero echarles yo tanto rollo, porque lo que queremos es escuchar a Guillermo. Y Guillermo, no sé si quieras agregar algo con esta pequeña introducción sobre básicamente la figura de el hombre, Henry Lloyd, y cómo surge. Hola. Ya saben, el CID es muy latoso. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Regresé con una gripa de España y quedé medio tocado. Pero bueno, les agradezco, Esperanza, Fabi, Cristi, les agradezco muchísimo. Les agradezco a ustedes que estén aquí. Y bueno, esta novela se me ocurrió hace muchos años. Y primero la pensé como película. Yo quería hacer una película. Y la premisa con la que se gestó esta novela es un tipo que trabaja en una plantación en el sur de los Estados Unidos, libera a un grupo de esclavos y ese grupo de esclavos los contrata para ser parte de un ejército privado y con ese ejército va y le roba el territorio, los ranchos a los mexicanos que se quedaron del lado de Estados Unidos en el siglo XIX. Esa era la premisa con la que yo quería hacer la película en ese entonces. En Estados Unidos hice pitchar. Cuando le presentas un proyecto a un estudio, le dices, quiero pitchar. Bien, la palabra viene de pitch. Entonces vamos a pitchar. Va a ser un pitch. Y se lo pitché a mis agentes y a mis managers y a varios estudios, pero no cuajaba, por alguna razón no cuajaba como película, y me di cuenta que no cuajaba porque en realidad era una novela. Cosa contraria a Amores Perros y 21 gramos, que al principio eran novelas y no cuajaron como novelas y terminaron como películas. Aquí fue a la inversa. Y no sé si han escuchado otros escritores o escritoras que vengan acá, y no sé cómo trabajen esas escritoras o escritores, pero
yo no planeo nada. Yo lo único que sabía de la novela es lo que les conté. Un tipo que libera a un número de esclavos, hace un ejército y despoja de sus ranchos a los mexicanos que quedaron del lado de Estados Unidos en la guerra de Estados Unidos. Y he aprendido a lo largo de los años que las novelas se tienen que escuchar, las historias se tienen que escuchar. ¿Qué significa escuchar una historia? Significa no tener una idea preconcebida de cómo debe desarrollarse, sino que la estructura, los personajes tienen que irse revelando poco a poco. Eso significa que la historia me va pidiendo lo que necesita, no lo que yo necesito como autor, sino lo que la historia necesita. Y es un proceso en el que obviamente el que trabaja es el inconsciente, no el consciente. Y yo permito que el inconsciente empiece solo a organizar la historia. Como yo pensé cuando iba a hacer la película, que cómo iba a ser la historia, no tiene nada que ver como acabó en la novela. Nada, es otra historia completamente distinta. Yo sé que hay escritoras y escritores que planean muy meticulosamente lo que van a escribir y tienen hasta Biblias de los personajes y tienen un desarrollo argumental y tienen incluso fichas de cómo se debe de, qué diálogos deben de ir, y tienen fichas de investigación para que todo cuaje. A mí me costaría mucho más trabajo hacer eso que escribir directamente la novela. En muchas escuelas y más, muchos escritores dicen que, por ejemplo, es fundamental hacer investigación. Yo soy muy vago para hacer investigación, no hago investigación. Luego dicen, no escribas nada si no conoces el final. Yo digo, ¿para qué escribo? Entonces, si ya sé cómo va a acabar, qué flojera. Luego dicen, tienes que saber. Yo me acuerdo de una maestra que me dio un curso de cómo escribir cine, una muy famosa que tiene un libro que se llama Cómo escribir una gran película en 18 días. Obviamente ella nunca escribió una gran película, ni en 18, ni en 50, ni en 100. Y ella decía, debes de saber todo de tu personaje, hasta cuánto trae de cambio en la bolsa. ¿Ustedes saben cuánto traen de cambio en la bolsa? Obviamente, ¿no? ¿A quién chingados le importa? Y yo le dije a esta maestra, si no me sorprende el personaje, ¿para qué lo desarrollo? Y yo sí me gusta que la novela no construirla, sino que se revele. Ya sé que puede parecer extraño el método, pero es el método que a mí más me funciona. Entonces, cuando yo empecé a escribir El hombre, yo no sabía cómo se iba a desarrollar el hombre. El hombre está contado en 6 voces distintas. Y conforme la iba escribiendo, dije, cada voz tiene que tener un lenguaje propio. Cuando me refiero al lenguaje propio es vocabulario, sintaxis, puntuación, tono y ritmo. Que parece fácil. Yo les quiero decir que no quiero hacer una autoalabanza, pero técnicamente esta es una novela muy compleja de escribir. Muy. Me quiero meter tantito porque técnicamente ha de haber sido complejísimo de escribir. Y de leer también es complejo, porque yo ahorita le comentaba con Esperancita, cuando empecé, de aquí a que yo descubrí las 6 voces y me acostumbré a las 6 voces y entendí, o sea, primero no sabía cómo se llamaba, se me hace que es un esclavo, creo que es la esposa, se me pasó, o sea, vamos, yo creo que los tuve que leer 3, 4 veces cada uno para empezarlos a conocer. Y ya agarré ritmo y me fui. Y cuando acabé, sentía que quería
volver a empezar a leer esos primeros 3, 4 veces a cada uno que sentía que todavía no los conocía bien. Entonces, si de leer es complejo y requiere mucha concentración, pues no me quiero imaginar lo que es escribir eso, ¿verdad? Te reconozco, o sea, vamos, las últimas 3 novelas tuyas han sido sumamente diferentes, pero sigo viendo esta dualidad, o sea, libertad, pero esclavitud, amor, pero esta violencia, en los personajes y en la novela en general, ¿no? Es algo tuyo. Miren, quiero decir algo un poco más general porque no todos han leído la novela y no saben de qué estamos hablando. Y lo dije ayer en la presentación del libro. Un libro como este es una protesta. Es una protesta contra una tendencia que todo tiene que ser fácil, digerible, rápido y efímero. Y yo sé que un libro de 700 páginas, dicen, híjole, es un libro de 700 páginas. Pero si no hay esta protesta a través de escribir libros como este, no sé cómo puede ser un antídoto contra esta forma tan deprisa, tan efímera y tan superficial de ver las cosas. Lo decía yo en el grupo de Nora, escribo así porque respeto la inteligencia de quienes me leen. Yo creo que sería ofensivo para un lector todo dárselo digerido y en papilla, ¿no? Yo quiero una queja. Yo tengo una queja. Yo sí batallo, y tú sabes. En el primer libro batallé porque el tema me traía, con dolor de cabeza y el primer libro como autor que te conocí, Salvar el Fuego, no las películas anteriores ni El Salvaje. El primer libro que se comentó aquí en el podcast. El segundo, Extrañas, no le entendía nada, palabras que no sabía ni qué significaban. Y sale el hombre y Cristi, ya salió el hombre, hay que leerlo. Y yo, no lo voy a leer. Guillermo Arriaga me reta. No me da nada masticado, no me deja, tengo que exigirme a mí misma como lectora. Y luego tú dijiste una frase muy importante de Mark Twain, que dijiste, hay libros que son como el agua y hay libros que son como el vino. Unos quitan la sed y otros embriagan. Y siento que los tuyos siempre embriagan. Siempre tienes que retar a este lector que soy yo y que me cuesta leer. Pero obviamente pues te deja más que comentar. Mira, yo quiero estirar la liga hasta donde dé, ¿no? Y este es uno de estos libros en que estiré la liga hasta donde daba. Yo no sé si el editorial, ustedes van a decir, ya, estira la liga, quédate tú solito, vete a tu isla desierta. Pero el libro se está vendiendo muy bien y es el libro que mejores críticas ha recibido en todos los países de habla hispana. Es el que más prestigio me ha dado. Y sabes que ahorita que te dije que estaba yo, cuando estaba terminando de leer el libro y estaba pensando que me quería regresar, quería volver a empezar como a volver a agarrarlo del principio. Y pensé en mí. Hubo un speech que da el Henry Lloyd VI cuando está en la universidad y estaba acabando y dije, ahorita que acabe, voy a buscar ese speech porque lo quiero volver a leer, porque quiero volver a entender qué dijo cuando no entendía yo qué había pasado, ¿no? En todo. Y de repente apareció otra vez el speech. Digo, wow, o sea, ¿cómo sabía que lo íbamos a querer volver a leer, no? O sea, es como respetar a la lectora de que no íbamos a entender cuando lo estábamos leyendo y nos lo vuelves a poner. Quiero decirles que pasando las primeras 40 páginas, sí se hace divertido. No crean que los estoy torturando. O sea, para los que acaban diciendo, qué chingado, ¿qué voy a No, pasando la página 40, 50 ya, una vez que ubicas quién es quién, Sí me dijo, ya, dale,
ya agarré. Yo, bueno, mínimo. No, una vez que agarran de que ya se va bastante rápido, creo yo. Y porque tampoco, mi afán no es torturarlos. Mi afán es respetarlos, admirar su inteligencia. Pero no con esto quiero hacer un libro aburrido. Hay un autor que respeto mucho, extranjero, centroeuropeo, no voy a decir quién es, que yo digo, qué gran escritor es. Lo leo y digo, no puede ser lo buen escritor que es. Pero nunca puedo terminar un libro suyo. Tiene libros en los que, de verdad, son 300 páginas describiendo el jardín de su casa. Por lo menos en el mío pasan cosas. Y muchas. Pasan muchas cosas, o sea, tampoco crean que van a ser torturados. Tengo una vocación por contar historias. Álvaro Mutis decía, hay grandes escritores y hay grandes narradores. Un gran escritor es cuando dices, ¡ah! ¡Qué bruto! Escribe increíble, pero no pasas a la siguiente página. Y el gran narrador es el que no quieres dejar de leer. Yo quiero ser de esos, que no dejen de leer. Que sea como un avión, que una vez que te subes, no te bajas, pero ténganle paciencia. Yo aquí en mis notas escribí, ¿qué es el hombre? Porque el hombre puede parecer que estamos hablando de Henry Lloyd, que es como nuestro gran protagonista, que va toda su vida casi, ¿no? Pero puede ser él, o es una especie, o es el mestizaje que se hizo entre esclavos, el origen de algo. ¿Qué es para ti el hombre? ¿Qué pensaste? Bueno, quiero decirles que, antes de responder eso, estas 6 voces no hablan solamente del personaje principal, que es el hombre, que es Henry Lloyd. Cada uno tiene su propia historia y cada uno debe de resolver su propia historia. ¿Quiénes son los personajes que le escriben? Primero hay un tipo que se llama Jack Parley, que es la némesis del protagonista Henry Lloyd, al que Henry Lloyd es el único ser al que le teme. Van a ver a lo largo de la novela, le teme. ¿Por qué le teme? Porque es el único que sabe de dónde viene Henry Lloyd. Todos los demás personajes, ninguno sabe de dónde viene. Ninguno. Ni su biógrafo, 180 años después, sabe de dónde viene. Entonces, este Jack Parley, que empieza con un bullying. Lo bulean en un pueblo en 1815 en Vermont. Luego viene la mujer del personaje principal de Henry Lloyd, su exmujer, que es la dueña de la plantación donde Henry Lloyd llega a ofrecer sus servicios. Él le dice al padre de esta mujer, llega a la plantación y le dice, yo le voy a duplicar la productividad de su plantación en 1 año. Y si no, aquí están las escrituras de una plantación pequeña que tengo y unas acciones de una fábrica de whisky. Y el dueño de la plantación le dice, yo ya tengo un capataz, un administrador. Me dijo, no, yo voy a ser mejor que él. Y corre al otro y lo contrata a él y efectivamente duplica la producción. Entonces Virginia la abandona porque ella no puede tener hijos. Y él quiere crear un imperio. Es un hombre que se le ocurren empresa tras empresa, tras empresa, tras empresa, a tal velocidad que el dueño de la plantación le dice, está entrando demasiado dinero. Necesito ya contratar mucha gente para este manejo de dinero. Ya, párale. Porque no solamente tiene algodón, hay ríos que corren a través de la plantación, entonces crean puertos y astilleros y tiene una línea de barcos y quiere crear un ferrocarril. Todo el tiempo está generando ideas. Entonces le parece que ya le empieza a quedar chica la plantación. Ella no puede tener hijos y le dice, cuando se muere el dueño de la plantación, le dice, bye, yo me voy. Sin embargo, muchos años después, él se casa con otra mujer, tiene hijos legítimos, esta mujer lo cuida. Luego hay un tercer personaje que se llama Rodrigo Sánchez. Rodrigo Sánchez es un mexicano que se queda del lado equivocado de la frontera. Yo quería hacer sentir qué pasa
cuando de pronto te dicen, ¿te acuerdas que esto era Monterrey, que era México? Ahora es Estados Unidos. Y no, pues que yo soy mexicano. ¿Y se acuerdan que esto era suyo? Ya no es suyo. Toda esa confusión que puede tener una persona, la quise poner en él, y tiene también una historia de pérdida de identidad. No sabe quién es su padre, como tampoco lo sabe Jack Barley. Son dos hijos naturales, no saben quiénes son su padre. Y él tiene los dos tienen una obsesión con los padres. La cuarta historia es el descendiente Henry Lloyd VI, que muy joven tiene que hacerse cargo del consorcio Lloyd, que 180 años después genera ganancias por todos lados, porque en los ranchos de los mexicanos que se robó Lloyd encuentran petróleo, plata, carbón, más el ganado, más la red ferroviaria que termina por fundar el original Lloyd. Luego viene un esclavo que se llama James, que a los 9 años lo arrebatan de su aldea. Y este pobre niño le matan a los papás, se lo roban con sus hermanas, una hermana muere en el trayecto y las otras no saben qué va a pasar con él. Y este James se obsesiona con hablar inglés mejor que nadie. Es el más culto de todos los personajes. Y el último es un personaje que se llama Jeremiah, que todo el mundo cree que es mudo. Pero no es mudo, simplemente se niega a hablar la lengua de sus opresores. Y cuando habla, a los 100 años dice, ahora sí voy a hablar. Pero habla todo mocho. Habla con una estructura de lenguaje distinta a como han hablado los demás. Estas historias van a confluir todas en el mismo punto, todas. Tanto la de 2024, hasta 1815, todas terminan por confluir en un mismo punto. ¿Y por qué varias voces? Porque yo sentía que era compleja la historia, que había que contar, y había muchos temas que había que contar. Hay, por ejemplo, temas de migración en el 2024. Hay temas de cómo se fundó el capitalismo, cómo se creó el imperialismo americano. Hay temas como la falta de padre o la presencia de padre. Hay temas como el amor, la lealtad, la amistad. Creo que son muchos temas que se están hablando. Ahorita me dijo alguien, yo me dedico a las empresas. Dijo, y es una novela ideal para un empresario, porque habla de cómo empieza a surgir el mundo empresarial en los Estados Unidos. Y este es el tipo de novela que hice, pero que quiero que sea muy entretenida, que no los torturo más que 650 páginas. Nada más, las últimas 50 son muy entretenidas. No, yo creo que pasando la página 40, ya una vez que saben quién es quién, se les va a ir rapidito. Ahorita mencionaste que esta novela se te ocurrió hace mucho tiempo. ¿Qué viene primero? ¿Esta novela o Salvar al Fuego, que sé que también tenías mucho tiempo cocinándola, o la de Extrañas? ¿Cómo es tu decir, se me ocurre esta, pero empiezo con la otra, la guardo en un cajón, la retomo? ¿Cómo le haces para no confundirte y no adelantarte a estas ideas? Las historias tienen por lo general muchos años en mi cabeza. La más antigua era El Salvaje, que la quise contar desde que yo tenía 14 años. O sea, desde que yo tenía 14 años dije, yo quiero algún día contar esta historia. Esa es la más antigua. Luego es esta la más antigua. Yo tenía 14 años con El Salvaje, de haber tenido unos 23, 25 años cuando se me ocurrió esta historia. Aquí. Luego viene la historia de Salvar el Fuego, y la más reciente era Extrañas. Ahora, ¿por qué de pronto una historia sí y otra no? Depende de cuánto el inconsciente haya resuelto dentro de sí para poder escribirla. Hay algo que siente el inconsciente, que dice, esta está bien, pero no tienes idea de cómo resolverla. Espérate, deja que pasen unos 10 años más para que la resuelvas, o 20 años más para que la resuelvas. ¿Y cuál traes ahorita aquí?
Ah, pues ahora. Ya se debe de traer otro. Ya se me acabaron. No creo. Oye, No, sí. después de... ¿Así era? Ah, después de escribir estas novelas, tu proceso creativo, Guillermo. O sea, cuando te sientas a escribir una novela como esta o como fue Extraña, por ejemplo, la anterior, que son duras, que hablan de violencia, que hablan de temas muy fuertes y todo. ¿Tu proceso cómo lo vives? O sea, ¿qué tan desgastante lo disfrutas? ¿Te desgasta? ¿Cómo es eso para ti como persona cuando estás escribiendo? No, me la paso bomba. Me encanta escribir. ¿No te estresa nada? No, nada. Eso que le dicen, si algún día viene aquí un escritor y dice, exorcizo mis demonios, ay, dígale, no seas mamón. La verdad es puro cuento, eso de que me torturo y me abro las venas para escribir. Yo me la paso bomba, porque no sé qué va a pasar en la novela. Entonces, como la escribo como lector, pues es muy divertido. Me preguntaban que si tengo un espacio especial para escribir. Digo, Velitas y así. no, pues escribo en taxis, en cafeterías. Ustedes no saben cuánto escribí yo entre el aeropuerto de Monterrey y Monterrey en los taxis. Yo me acuerdo cuando escribí Extrañas, viajé a Berlín y a Viena, pues en el avión iba escribiendo y luego en el taxi, entre el aeropuerto de Berlín al aeropuerto a Berlín, pues era como una hora. Dije, pues no voy a desperdiciar esa hora. Y aparte me entretengo mucho. Oye, tú que haces guiones para cine y todo, ¿nos podrías contar qué encuentras tú, cuáles son las ventajas y qué siente Guillermo Arriaga al escribir un guión, al escribir una novela? ¿Qué te da un libro, una novela que el guión no te lo puede dar? Y últimamente estás haciendo más libros. Una vez me preguntaron cuál es la diferencia entre el cine y la literatura. Los hoteles. O sea, los hoteles que me llevan al cine, yo salgo del aeropuerto, tengo una limusín, me llevan. Una vez fui a presentar una película que yo dirigí que se llama The Burning Plain a Tokio. Pues yo me iba como acostumbrado a los libros, pues voy y van dos señoritas y voy caminando a su coche y dice, no, si usted no viene acá. Me hizo una limusina que decía, ¿qué solito se siente uno aquí atrás? No me dejaron sentarme adelante con el chofer. Y llego al Hotel Península de Tokio, o sea, al Península de Tokio, y veo a todos los botones, toda la gente del hotel parada. Digo, ¿quién va a llegar? Me dice, usted, señor. Y me llevan, el gerente del hotel lleva mi maleta, seguido como de 50 personas. Dije, ¿a quién le doy propina? ¿No? O sea, y pues, cuando llego en literatura, mira, sal y agarra este metro, ahí te deja, cerquitita del hotel. No te preocupes, te reembolsamos, ¿no? Esa es la diferencia entre el cine y la literatura. ¿Ok? Pero bueno, la verdad, amo la literatura. Amo ese mundo de los metros y los rides. No es cierto que me dejan en hoteles gachos, sí, me han puesto en hoteles bien buenos, la neta. Pero sí, los hoteles del cine, sobre todo el cine de Hollywood, porque también sí es cine mexicano y nos vamos un tú a tú con la literatura, ¿no? Pero sí el cine de Hollywood, sí es otra cosa. Y vuelves pronto al cine, 25 años de Amores Perros. Y reconciliación. 25 años, se reestrenó Amores Perros. Pueden ir a verla al cine. Y de una vez vean la película que dirigieron mis hijos, Mariana y Santiago, se llama Cielo Abierto, que está en Netflix. Yo tuve un accidente de automóvil muy fuerte, así quedé. Y a partir de ahí escribí lo que yo creí que era una trilogía que yo iba a dirigir. Empezaba con A Cielo Abierto, luego se llamaba Perro Negro, Perro Blanco, que se convirtió en Amores Perros, y luego Tarde Rota, que se convirtió en 21 gramos. Esa era la trilogía original.
Y mis hijos, yo vendí los derechos por 25 años. Y me hicieron los productores escribir en un taller. Y no me gustó lo que quedó. Y la versión original la creí perdida, hasta que mi hijo la encontró entre cajas y cajas y cajas que tenía. Y ellos decidieron dirigir esta película. Es muy norteña la película, ya la verán. Van a poder reconocer, sobre todo los de mi edad, la carretera entre México y Piedras Negras, ¿no? Y bueno, se reestrena Amores Perros. Nos hicieron un homenaje en Bellas Artes, que para los que le hicimos fue un gran honor. Y pues está en cartelera. Ahora, ¿qué me da el cine que no me da la literatura y viceversa? Para mí, el proceso siempre es literatura. Para mí, escribir cine es escribir literatura. Para mí, yo quise, cuando me preguntan, ¿qué influencia tiene el cine en tus novelas? Ninguna. Pero mis películas sí tienen una gran influencia en las novelas. O sea, no, Amores Perros no es una película escrita como película, está escrita como una novela. 21 gramos está escrita como una novela. Los Tres Entierros de Melquiades Estrada está escrita como una novela. Babel está escrita como una novela. The Burning Plain está escrita como una novela. No tengo influencia del cine en lo que yo escribo. Ha sido complicado en mi carrera porque el medio literario ha sido muy suspicaz con mi carrera porque dicen, ay, el tipo guionista que quiere ser novelista. Para empezar, tenía ya 4 novelas publicadas y traducidas cuando empecé en el cine. Pero siempre hay esta cosa de, ay, lo dijo alguien, ahora la modelo quiere ser actriz. O sea, soy modelo, qué feo, güey. ¿Sabes? Pero yo aproximo con la misma técnica prácticamente la novela como la escritura de cine. Ahora, ¿por qué decido que una es película y otra no? Por el punto de vista. Una película siempre es una tercera persona. Una novela siempre es una primera persona, aunque esté contada en tercera persona. No sé si me explico. Porque en el momento que digo, Cristi pensó, Fabiola sintió, Esperanza meditó, ya estoy entrando en primera persona. Cuando necesito interiorización es novela, cuando necesito que se vea. Por ejemplo, Amores Perros no pudo ser una novela porque las peleas de perros son mucho más efectivas verlas en pantalla y ver un choque en pantalla que describirlo. Y El Hombre no pudo ser una película porque se necesitaba interiorizar en lo que los personajes percibían del mundo. Porque en el cine no podemos escuchar las voces de adentro. O sea, eso es lo que yo veo más difícil en una película. Los personajes están actuando, pero tú no sabes qué está pensando, qué está sintiendo, o qué le duele, o qué no le duele, a menos de que lo hablen. Sí, pero ni siquiera con la voz fuera de cuadro, la que famosa voz en off, se puede entrar en la interiorización de los personajes. Suena un poco falsa la voz en off. Y aparte suena explicativa y hay un momento en que la gente se empieza a hartar de... Entonces yo llegué y la vi y sentí mucho por ella. Oye, yo tengo una duda, Guillermo. Entre esas 4 novelas, 4 o 5 antes de que incursionaras en el cine, son claramente diferentes las novelas, son muy breves y todo, y hay un brinco significativo también, o sea, tanto en extensión como en complejidad y todo. ¿Tú crees que responde a algo en particular, alguna búsqueda que tuvieras tú o esta necesidad de contar esas historias que se fueron gestando en tu cabeza? ¿Te doy una respuesta inteligente o la verdadera? La verdadera. No tengo idea. Porque estás de acuerdo que las otras eran... Una vez dije algo que no es políticamente correcto y ya me regañaron mucho, ¿no? No lo voy a decir porque mandan. No, es que dije, es que uno descubre con la edad que el tamaño sí importa. En literatura. Sí, pero ya me regañaron, ¿no? Mucha gente se ofendió y... ¿no? Bueno. ¿Hay algún sueño que falte por cumplir para ti? No tengo ningún sueño
Repudio la palabra sueño. Lo repudio completamente. ¿Por qué? Porque hace mucho daño esa palabra. ¿Por qué? Porque le dicen a los jóvenes que quieren ser escritores o directores o se dedican al lado creativo, ¿qué sueño tienes? ¿A poco le preguntas a un dentista qué sueño tiene? No le preguntas a un dentista qué sueño tiene. Entonces, proyecto sería No, más ¿qué adecuado. metas? O sea, yo se lo he dicho a los jóvenes, dejen de pensar en sueños y tengan metas, porque el sueño es una palabra que hace mucho daño. Mucho daño. Tengo el sueño de ser escritor. Pareces bobo. Bobo. Y a un papá que es conservador y que es contador público, le dijo, tengo el sueño de ser escritor. Le va a decir, cállate, chamaco, y ponte a estudiar algo serio. Pero si dice, tengo la meta, y para cumplirla voy a hacer esto, esto y esto y esto, se empieza a generar respeto y se empieza a generar claridad. Entonces yo no tengo sueños, tengo metas. Metas, proyectos. Pues por ahora, como no sé qué voy a escribir, voy a dirigir una película. Volverá al cine. Con tu amigo, recién Y Salvar el reconciliado. Fuego no se va a hacer película. Salvar el Fuego, acabo de vender los derechos. Sí. Mira cómo se pone. Ay, yo a mí, mi favorita es El Salvaje, fíjate. Sí. Una vez tú nos dijiste, de hecho la primera vez que dijiste, Cristi te preguntó, ¿y Salvar el Fuego va a ser película? Y yo, si le llegan el precio, o sea, sé que le llegaron el precio. Lo agarraron a billetazos, se me hace. Lo agarraron a billetazos. Fíjense que hasta me felicitó el abogado español que me dejó esto, me dijo, nunca había visto mejor negociación. 3 años me tardé en negociar, ¿eh? Igual. ¿Saben qué? Porque separarme de la mesa. Y no me importa, nunca me ha importado el dinero, jamás me ha importado el dinero. Si yo quiero cobrar mucho dinero, no es porque yo quiera el dinero, sino porque creo que hay que valorar el trabajo de las personas creativas. Punto. No es porque porque el otro día dije que yo no había escrito por encargo, estaba con Carlos Cuarón. Dije, escribí solo dos películas porque quería trabajar con Brad Pitt otra vez y Brad Pitt me buscó. Yo quería trabajar con él, me dijo, sí, por la lana. Le dije, te lo juro que si fuera por lana hubiera aceptado ofertas que mi familia me decía, ay, haz una cosita por encargo, ándale. ¿No? Hay una cosa que se llama doctor, script doctor, te pagan $150,000 la semana. Y tienes garantizados 8 semanas. Y no lo acepté. Si ustedes vieran la cantidad de proyectos que rechacé y las cantidades de dinero que me ofrecían, dirían, güey, ya tendrías tu rancho en Coahuila, carnal. ¿No? Hablándote de películas muy grandes, pero muy grandes. No me interesa. Entonces, como estoy dispuesto a pararme de la mesa y no me importa el dinero, soy buen negociador. Claro. Ahora que me buscaba una maestría en escritura audiovisual, me dijeron qué materias que son importantes. ¿Saben cuáles les dije? Legislación de medios de comunicación, de derecho de autor, tácticas de negociación y administración. Tienen que aprender las tácticas de negociación, porque no sabemos negociar. Los escritores no saben negociar. La gente no sabe negociar. Y no sabe de derecho. Quizás fue la materia más importante que tuve yo en la carrera, que me dio Jacinto Silva, fue distinguir entre derecho de autor y copyright. Y puedo decirles con mucho orgullo, que soy el único escritor de Hollywood que tiene derecho de autor y no copyright. O sea, ¿qué significa esto? Yo soy el dueño de 21 gramos, de Babel, de Los 3 entierros y de Amores Perros. Yo soy el dueño. No de la película, de la historia. Si alguien quiere hacer una ópera de Amores Perros, si alguien quiere hacer muñequitos, porque quisieron hacer muñequitos de 21 gramos en Japón, no sé por qué, uno de Sean Penn así, era conmigo. ¿Quieren hacer un cómic? Es conmigo. Soy el único que tiene derecho de autor. Y parte de mi negociación es que yo solo vendo por un evento en un idioma. ¿Qué significa esto? Yo vendo los derechos de mi libro para una serie en un idioma. Todos los demás derechos son míos. Oigan, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a Guillermo? Aquí. Hola. Antes habías comentado en alguna otra también presentación que tú nunca das por sentado que va a ser un éxito cualquiera de tus libros, que para ti siempre hay esta, pues como
un poco de miedo, o no, más bien no miedo, porque esa sería mi pregunta más bien. ¿Cuál es el miedo que tiene Guillermo Arriaga cada vez que empieza un libro? En el caso del hombre, al principio y al final. De las demás novelas entiendo que ahora ya pasaste a lo mejor ciertos procesos y cosas que vas viendo cómo vas evolucionando. Ayer en la Feria del Libro decías que primero te tardaste 5 años y medio con El Salvaje y después 4 y después 2 y ahora ya estás aprendiendo a escribir, que eso fue lo que dijiste. ¿Qué miedo es el que Guillermo Arriaga empezó en El Hombre y ahora al terminarlo y está en este proceso? Ningún miedo. Ninguno. La característica de este negocio es la desfachatez. No la seguridad, porque yo vivo con permanente síndrome del impostor. Yo siempre creo que alguien me va a cachar y va a decir, puta madre, qué mierda es esto que escribió. Amores Perros es como una comedia romántica mal hecha, ¿no? Siempre voy a vivir con el síndrome del impostor. Nunca de mi boca, jamás van a escuchar que escribí una gran novela. Nunca. El otro día leí en Twitter un tipo diciendo, yo acabo de escribir la novela más importante. Supera a Pedro Páramo y a Borges. Y decía, qué güey sostiene este. No lo vas a escuchar nunca de mi voz. Pero de ahí a tener miedo, ninguno. Tengo dudas. Pero las dudas no son de si va a funcionar o no va a funcionar, porque eso no está en mis manos. Mi duda es, sé cómo resolver o no sé cómo resolver la historia que quiero contar. Pero es una duda. Porque si viviera con miedo, no escribiría ni una página, no dirigiría ninguna película, no hubiera sido papá. O sea, más responsabilidad que ser papá. Una vida, aquí escribo un mal libro y se acabó, ahí puedo arruinar una vida. Eso sí, crea mucho más inseguridad ser papá. Pero no tengo miedo. Hay que ser desfachatado en este negocio. Bueno, hablando un poquito del contexto, buenas noches, Vladimir, un poquito del contexto histórico. Hace 10 años, cuando aquí en Monterrey estaba bien gacho porque había narcotráfico y peleas y todo ese tipo de cosas bien feas, pues nos tocó vivirlo mucho en carne viva, ver muchas de esas historias muy reales y muy crudas en las redes sociales. Y luego cuando veo esta novela, la de Salvar el Fuego, pues veo y hasta veo, me acordé de hace 10 años, ¿no? De cuando todos estaban metidos en sus casas con miedo y de salir, y de si salías, pues mi esposa me regañaba de ¿dónde andas? ¿No ves que te puede pasar esto? Y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo es que aprendes? Obviamente el no estar tú en ese contexto, pero al describir y plantear esos diálogos, esos escenarios, o en Amores Perros, esas peleas crudas, pero muy reales, ¿cómo aprendes? Porque obviamente tú no estás ahí, o no sé si has estado ahí en ese tipo de peleas, en ese tipo de ambientes. ¿Cómo le haces para salirte a aprender ese tipo de contextos históricos, o esas luchas entre el capitalismo y el socialismo, y que todo el mundo anda a favor o en contra, y salirte y meter y no agarrar de pronto un bando, ¿no? ¿Cómo le haces para...? Voy a empezar por lo de Salvar el Fuego. Soy cazador. No soy un cazador rico, soy un cazador. Pero yo ando metido en brechas, todo lo que es andar metido en brechas en el 2007, 2008, 2009, en Coahuila, compa, en el norte. Sergio Avilés, mi amigo, y yo llegamos tarde a varias masacres. Llegamos a Allende, Coahuila, y descubrimos que estaban las casas quemadas o las habían roto con manos de chango, y todo un ambiente súper pesado. Y íbamos a una cafetería y nos para un policía, me dice, ¿qué hacen aquí? Vamos a la cafetería tal. ¿A qué se dedican? No, somos escritores. Sálganse ahorita. Fue la famosa masacre de Allende. Luego un amigo nos invita a su rancho
Ay, vamos, vénganse a la casa aquí, tal, tal. Esa noche que nos invitó, dijimos, vamos al día siguiente. El ejército mató a 18 narcos que se metieron al rancho. Si hubiéramos ido, nos hubiera tocado. Y luego un amigo me invita de cacería. No era amigo, un conocido de una amiga mía. Me dijo, él es cazador, te invito, vente. Iba a ir con mi hijo. Íbamos a ir la semana siguiente. Lo mataron. Luego me enteré que era malandrísimo el cabrón. Lo mataron. A él y al otro que iba de cacería con él, hirieron a los niños de 11 y de 13 años. O sea, he llegado tarde. Ahora tú sabes las historias que sé, metido en rancherías, ejidos y demás. Yo he conocido sicarios de bebés. Yo iba a un ejido a cazar y había unos niños que desde chiquitos yo les regalaba juguetes y demás. Uno de esos se hizo sicario. Ya no lo vi, obviamente, después. Pero yo lo vi crecer hasta los 15 años. Entonces tengo una sensibilidad de lo que pasa y me cuentan las historias. He comido con soldados. Me han invitado, me han honrado los soldados en invitarme a comer. Después de un topón. Vienen de un topón. ¿Saben qué es un topón, verdad? No. Un enfrentamiento con narcos. Se topan con los narcos. Son un topón, se llama en el argot narco. Entonces, he andado, pues por la calentura de la cacería, he andado metido. Estaba platicando ahorita con cuño, que fui a filmar a Veracruz. Y pues allá ando yo de caliente haciendo el scouting para una película. Y me decía, güey, esta zona está bien peligrosa, es zona Z, güey. Y que nos salen los Zetas. Que nos sale una camioneta con güeyes armados y todos así, la troca. ¿Qué hago, papá? Dije, güey, hazte pendejo, porque si no. Entonces, pues eso me ha dado un poco del sentido a ras de tierra, ¿sabes? Y por eso. Ahora, de los perros, te voy a contar. Yo, cuando me cambié la unidad modelo, a los 8 años, estábamos con mi papá, queremos perro, queremos perro. Mi mamá, no voy a aceptar un perro en la casa. Queremos perro, queremos perro. Mi papá dijo, ya conseguí un perro, nos van a regalar un Weimaraner. Ay, fuimos a casa de un señor muy famoso, tenía guaruras y todo ahí en el Pedregal. Y salen 7 Weimaraners, chulísimos, ¿sabes? Son el Brad Pitt de los perros. Ojo azul, acaso una cosa. No, nosotros babeando. De repente sale un pinche perro negro, horrible, de pelo largo, que nació en la camada. Y dicen, ese es su Weimaraner. Bueno. Pero lo adorábamos a mi perro y le pusimos de nombre Coffee, y Coffee para acá y Coffee para allá. Y era un perro que siempre que vivía en el garage, porque mi mamá no quería perro adentro de la casa. Entonces vivía en un garage más o menos grande y pasaba por la cocina y se iba al patio, y tenía como, o sea, no estaba así viviendo encerrado, tenía mucha libertad, solo no podía subir a los cuartos. Pero cada vez que abríamos la puerta del garage salía corriendo. Y cuando tenía como 11 meses, había peleas de perros en mi barrio. Y el perro de mi calle mató muy rápido al perro de la otra colonia, que en aquel entonces no eran pitbulls, eran el Doberman contra el pastor alemán, ¿no? Y este era un pastor alemán. Entonces venía como con mucha adrenalina y dijeron, aviéntaselo al perro de los Arriaga para que lo mate y se le quite la adrenalina. Pues, ¿qué creen? Mi perro se hizo hacia atrás, lo agarró de aquí y le arrancó la tráquea y lo mató. En Amores Perros pueden ver esa escena. Le dicen, Octavia, ¿viste el desmadre que armó tu perro? Yo tenía 8 años cuando me llegaron a decir, el King acaba de matar al perro del jarocho. No más que, güey. Entonces los adultos vieron una mina de oro en mi perro y se lo empezaron a llevar a pelear. Yo nunca fui a esas peleas de perros, yo tenía 8 años, 9 años. Y ahí viene mi conocimiento. Este perro estaba desquiciado. Si leen El Salvaje, hay un perro lobo. El perro lobo verdadero de mi colonia era de flojera absoluta. Era un pasguate, sí. Pero mi perro era loco con ganas. Entonces le puse la personalidad de mi perro, el perro lobo. Por ejemplo, una vez salió mi perro
y vio un mecánico que estaba arreglando el carro de los TEN a los jugadores de fútbol. Le brincó, le mordió aquí y le arrancó el bíceps. Bueno, una cosa. Ahí les voy a contar una anécdota más. Nos fuimos a vivir les fue bien económicamente a mis papás y nos pasamos un barrio fifí, donde los perros dejan de ser perros y se convierten como en niños. Entonces mató un gran danés de pedigrí, mató a un dálmata y mordió a un guardaespaldas, casi lo matan a tubazos. Entonces lo decidimos guardar en un garage, pues del tamaño de esto, porque eran los departamentos que mis papás construyeron, un edificio de 3 pisos. Los 2 departamentos de arriba vivían mis papás y rentaban los otros 2. Y en el de abajo de mis papás vivía una señora que recogía perros. Tenía 14 perros y los tenía ahí en su casa. Y un día desapareció mi perro. Lo busqué por todos lados, ya sabes, vuelto loco por mi perro. No volví a saber de él. Y años después me dice un amigo en un partido de fútbol, ¿y tú vivías en tal colonia? Sí. ¿En tal calle? Sí. ¿Y tenías un perro así y así? Sí. Se lo robó mi tía. Digo que cómo era posible que no viviera en la casa con ustedes y se lo llevó a un refugio de perros. Esa noche mató a todos los perros. A todos los perros los mató. Y en Amores Perros hay una escena donde el Coffee mata a todos los perros. De ahí salió. ¿Sabes? Entonces, por eso es que sé estas cosas. Pues bueno, les agradezco mucho. Me dijeron que no voy a firmar libros. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No voy a firmar libros con mucho gusto. Les agradezco su paciencia y que me hayan escuchado.